Muy buenas, yo soy Javi, estos mandos y se cae el fuego. Empezamos. Muy buenas, hoy os traigo cositas súper chulas si os gusta Marvel Champions y si os gusta el Spider-Verse. No sé si os pasa un poco como a mí con el tema del Spider-Verse en el juego, que os quedasteis un poquito decepcionados. No decepcionados en sí, pero sí que es verdad que fue un ciclo muy corto, con muy poquitos personajes, y que además los personajes escogidos no fueron los que quizá la comunidad más deseaba. Gwen y Miles Morales pues está guay, aunque no es que sean necesariamente del Spider-Verse, ¿no? Nos imaginamos versiones más raras de Peter y tal. Spider-Ham vale, entiendo que por la peli de animación y tal, pues para captar más gente y que a la gente se le introduzca porque ya la conoce, pues vale. Pero SPDR, por ejemplo, pues es un personaje que prácticamente no tiene ni relevancia en los cómics. Ojo, que yo no me meto con los personajes en sí, que a quien le guste, que lo disfruten y que además yo Spider-Ham y SPDR no los he probado, pero he oído que son bastante divertidos y además bastante potentes. Sobre Miles y Gwen sí que los he probado y Miles me gusta bastante y Gwen además es que es una bestia bastante tocha en el juego. Lo que pasa es que no serían quizá los personajes que a ti te vienen a la cabeza cuando hablas de Spider-Verse. Se te ocurren otra serie de cosas, ¿no? Si digo Ben Reilly, ¿os suena? Y si digo Otto Octavius, también, ¿verdad? Bueno, pues por suerte, Marvel Champions tiene una comunidad fanmade enorme. Así que todos esos y muchos más están en grupo Triskelion. Vamos a ver unos cuantos. Vamos a empezar por Ben Reilly, la araña escarlata, personaje creado por Kaurel y Centinela, que aquí, bueno, pues he hecho un poquito una pequeña presentación con diferentes personajes para un poco introduciros brevemente a varios de ellos. Ya lo veremos más en profundidad a medida que vayan llegando al canal, pero bueno, de momento para que os hagáis una idea y veáis si os interesa para poder echarles un ojillo en el grupo Triskelion. Aquí vemos a la araña escarlata y a su alter ego, Ben Reilly, que vemos que de alguna manera se asemeja un poquito a Spider-Woman, con eso de que tienes que escoger dos aspectos distintos y que además en tu faceta de héroe te vas preparando a medida que se van apareciendo esbirros, que el villano se prepara en su fase, como que te vas envalentonando. Además conocemos que la araña escarlata, que Ben Reilly, es un clon de Peter Parker bastante más agresivo, ¿no? Unos atributos 1, 2, 3, similares a los oficiales de Spider-Man, con tamaño de mano 5 y vida 10, en eso bastante parecido. Y luego he puesto aquí alguna selección de cartas para que reflejen un poquito la mecánica. Su archienemigo no podía ser otro que el Chacal, por supuesto. Y luego he puesto aquí pues 3 cartitas que hacen alusión a una mecánica que él tiene, que es jugar con los lanzarredes. También tiene una carta muy parecida a la que tiene Peter Parker o Miles Morales con los lanzatelarañas. Lo que ocurre es que este tiene cartas que te permiten buscarlos, a que si pagas cartas con los recursos de estos lanzaterredes, la carta hace más efecto. Tiene unas sinergias con lanzarredes bastante interesantes. Y bueno, de alguna manera es darle una pequeña vueltita a un Spider-Man que ya había. Sí que es cierto que a lo mejor no es tan distinto como si nos vamos a Spider-Ham o a Miles Morales con respecto a Spider-Man, pero es que al final es un clon de Peter Parker, entonces que se asemeje en mecánica pero siendo un poquito diferente, pues temáticamente incluso le va muy bien. Este también nos suena, ¿a que sí? Este Spider-Man de Insomniac, esto suena también. Pues este en concreto está diseñado y creado por Supaidi. También lo podéis encontrar en el grupo Triskelion, igual que a Kaurel y a Centinela, por si queréis hablar con ellos o consultarle cualquier cosilla. Este Spider-Man, al igual que el del videojuego, está mucho más enfocado en sus artilugios. Aquí no he puesto ninguna porque he preferido centrarme en algunos elementos icónicos del propio videojuego también, como son sus apoyos, Miles Morales, Mary Jane, mejoras como la armadura anti-Doctor Octopus, habilidades y eventos que hacen alusión a momentos del juego, pero sí que es cierto que juega mucho con artilugios, con la bomba de telaraña, con el dron, con no sé qué, y tiene mucha carta de ese tipo de mejora que la vas bajando y tú al mismo tiempo también pues te vas alimentando, ¿no? De hecho, como estáis viendo aquí, el propio personaje tiene un mazo aparte, al estilo Doctor Strange, con artilugios, que tú vas a poder ir pagando y descartando para irte quedando con el que más te interese, y tiene mecánicas y sinergias con esos artilugios. Por ejemplo, el propio Spider-Man dice, después de que utilices un atributo básico, utiliza un artilugio sin tener que agotarlo, de manera que vas a poder hacerlo 2 veces agotándolo y con esto. El propio Peter Parker, pues eso, te reduce el coste. Y tiene varias cartas que también inducen a este tipo de sinergias con ellos. Como digo, otra vueltita, una manera de mezclar un poco ese Iron Man con sus mejoras y Doctor Strange con la propia mecánica de Spider-Man. Un Spider-Man también bastante versátil porque tiene 2-2-2 y 12 de vida, es un poquito más potente y más versátil que el Spider-Man original, sobre todo en tema de intervención. Y además vemos que este sí que tiene el rasgo guerrero araña, así como el de antes de Ben Reilly, que también lo tenía. Aquí nos vamos a uno interesante y raro a partes iguales, este Spider-Hulk o Spider-Hulk, ya como lo queráis pronunciar, diseñado por Patatasaurio, que también está en el Discord. Este personaje os he puesto simplemente las 3 identidades porque me parece también lo más interesante del personaje. Luego tiene cartas que apoyan toda esta mecánica
pero principalmente pues tenemos un alter ego que es el propio Spider-Man y que puede pasar a una identidad de héroe y que con ciertas acciones podamos ir cambiando hasta convertirnos en Spider-Hulk, que es una bestia en cuanto a pegar y a defenderse, pero igual que Hulk tiene cero intervención, aunque bueno, sus cartas también potencian ese tipo de habilidades, con la salvedad de que cuando eres Spider-Hulk no puedes cambiar de identidad, al menos de normal. Tendrán que ocurrir una serie de cosas durante la partida para que, digamos, te desinfles y vuelvas a tu otra identidad, pero puedes jugar con eso y la verdad que está bastante chulo. Además, la selección de imágenes que escogió Patatasaurio son bastante chulas. No sé si estáis viendo aquí solo estas 3 identidades, pero es un personaje muy resultón, una cosa así un poquito raruna y que se sale un poco de la mecánica habitual del personaje. Bastante chulo también. Si queréis echarle un ojo, ya digo, todo lo que yo voy a enseñar aquí en Grupo Triskelion. Parece un comercial o algo de Grupo Triskelion, pero no, es que realmente hay cosas muy chulas. Claro, y si hablamos del Spider-Verse, los personajes que realmente te vienen a la cabeza pues son todo este tipo, versiones raras. Un Ben Reilly o, por ejemplo, este Miguel O'Hara, este Spider-Man 2099. Este sí que es un personaje internacional creado por Odysseus y traducido por Luis. Además también juega un poco con esa idea del personaje, de la velocidad que tiene y de su capacidad regenerativa. Vemos que por ejemplo en su modo alter ego, su propia habilidad, la de impulso, hace que empieces robando 3 cartas adicionales y que luego tienes la capacidad de curación acelerada, ya que en alter ego vas a robar más cartas porque vas a tener un tamaño de mano mayor. Puedes descartarte una carta para curarte 2 de daño adicional sin tener que agotarte, de manera que si te agotas ya te estás curando 5 en ese turno, ¿no? Si además le sumas tomarse un respiro, pues, por ejemplo, que te aumenta tu recuperación, pues ya una barbaridad. Y ya en su faceta de héroe juega con esa también sinergia de velocidad del personaje con su habilidad de tempo. Que dice, cuando juegues un evento, ataque, defensa o intervención, aumenta el número de su caja de texto en 1 por cada otro evento que hayas jugado. Es decir, si yo juego un evento que quita 2 de amenaza y después juego un evento que pega 3, como yo he jugado un evento, ahora ese evento en vez de pegar 3 va a pegar 4. Entonces va jugando con esa aceleración y ese ir encadenando eventos, que eso está realmente chulo. Es un personaje que puede recordar un poquito a Gamora en el sentido de que son personajes que muy claramente van diseñados a eventos, pero claro, en ese rollo de acelerarse, por la propia mecánica del personaje que se puede hacer, pero no tiene sentido pararse a montar mesa y ser muy controlero porque es un personaje mucho más vehemente, ¿no? Mucho más rápido. Para ello nos apoyan cartas como la mejora redes, que la puedes agotar para generar un recurso universal para un evento. Y luego vemos aquí algunos ejemplos de eventos, por ejemplo, impulso hacia adelante de coste 0, que te permite buscar entre las 5 primeras cartas de tu mazo un evento y añadirlo a tu mano. Si este es el primer evento que has jugado, puedes elegir no barajar tu mazo. Claro, ya te está dando una previsión de lo que te va a ir apareciendo, ¿no? También un poco ese sentido arácnido del propio personaje. O evento de coste 1 de golpe acompasado que inflige 3 de daño a un enemigo. Si este no es el primer evento que has jugado, aturde a ese enemigo. Como digo, como su propia mecánica es jugar con ir encadenando eventos, pues también juegan con que si es el primero o si no es el primero hagan efectos adicionales. Y de aliado, pues un Spider-Man de Peter Parker, como no puede ser de otra manera, que juega con la propia habilidad del personaje oficial. Porque cuando el villano inicia un ataque contra ti, le vas a quitar uno de los 2 contadores de sentido arácnido y te va a permitir robar una carta, igual que hacía él con su habilidad. Entonces es un personaje que entra en una dinámica ya bastante distinta y que mola bastante. Aquí tenemos uno de los que a mí personalmente más me llamó la atención porque tiene una mecánica muy divertida. Es un personaje relativamente desconocido, no poco querido entre los fans del Spider-Verse y demás, porque es muy entrañable, pero no es de los que más te vienen a la cabeza. Y es este Spider-Link. También creado y diseñado por Patatasaurio. Y este en concreto juega mucho con el tema de la familia. Nosotros al final manejamos a la hija de Mary Jane y Spider-Man de un universo paralelo y tal, ya lo sabéis. Y es un personaje que a priori, como niña que es, no es especialmente fuerte. Vemos sus habilidades que son 2, 1 y 1. Pero tiene un sentido arácnido tan potente que le va a permitir mirar la primera carta del mazo de villano. ¿Qué ocurre? Que este personaje se va a respaldar y tiene mucha sinergia con estos 2 personajes que son sus 2 aliados, que son mamá y papá. Mary Jane, Spinneret y Peter Parker, Spider-Man. Entonces, claro, Spinneret, por ejemplo, dice cuando Spider-Link vaya a sufrir cualquier cantidad de daño, agota a Spinneret, o sea, agótala a ella, e inflige tanto daño al enemigo atacante como el número de cartas familia araña que controles. Cada personaje, tanto la hija como la madre como el padre, son familia araña. Así que si los tienes a los 3 bajados, cada vez que sufras daño, el villano va a sufrir 3 de daño, una represalia de 3. Y luego Spider-Man, pues dice cuando Spider-Man defienda de un ataque a Spider-Link, reduce tanto daño como el número de cartas familia araña que controles. Es decir, te van a proteger y van a hacer que no sufra daño y que el enemigo sufra daño. Así que, por ejemplo, para sinergias con protección y demás, pues puede ir muy chulo. Es una mecánica muy interesante de buscar aliados, especialmente con la temática que te propone el personaje,
que a mí me gustó mucho, la verdad, este no lo he probado. Me pareció bastante chulo. Y claro, por supuesto hay cartas en el mazo que te respaldan estas sinergias entre personajes, como por ejemplo la mejora envuelto en telaraña familiar, que dice equipo Spiderling, Spider-Man de Peter Parker y Spinneret, y vincula esta carta a un enemigo, máximo de una por enemigo. Cuando el enemigo vinculado va a atacar, en vez de eso descarta envuelto en telaraña, luego aturde y confunde a ese enemigo. Y tiene coste 2 en lugar de coste 4, como era la telaraña esta de Spider-Man, porque bueno, es como que te están respaldando. Además también los costes que puede asumir este personaje son menores, porque como digo, tiene sus estadísticas son bajitas, entonces llega un momento en el que no puedes enfocarte mucho en pagar costes altos, porque tienes que priorizar jugar más cartas de la cuenta en tu turno. Pero como digo, es un personaje que me llamó mucho la atención, que está bastante guay y que si os apetece probar. Y aquí tenemos, hombre, otro de los que te vienen a la cabeza y se te ilumina la bombilla cuando te hablan de Spider-Verso. Este además también salió en la peli de animación, así que yo creo que fue una sorpresa para todos que no lo incluyeran dentro del juego oficial. Porque además fue una cosa bastante esperada un poco por todos los fans. Todos un poco lo pedimos, pues Spider-Man Noir podía estar muy guay, si además te meten como una estética diferente con cartas en blanco y negro y demás, podía estar muy chulo. No lo metieron y este no tiene cartas en blanco y negro, pero es un personaje muy chulo. Este Spider-Man Noir está diseñado también en el Discord internacional por Nugget, que ya os sonará un poquito si habéis visto más cosas del canal, por ejemplo por el viejo Logan o Maestro, y fue traducido en español por Freakmo. Este Spider-Man Noir es bastante, pero bastante más agresivo, ya estoy viendo un poquito por las cartas que tengo aquí alrededor, y funciona muy bien con respecto a agresividad. De este sí puedo más adelante traeré alguna partida para que lo veáis más en detalle porque es bastante guay. Su alter ego tiene 4 de recuperación y nos indica ya desde su preparación que busques en tu mazo y tu pila de descartes una mejora pistola y la añadas a tu mano. Y luego tiene la acción de recargar, que te permite que la última carta de tu mazo, la última, la de abajo, añadirla a tu mano. Y diréis, ¿la última por qué? ¿Por qué? Pues ahora lo vemos. Y en su versión de héroe vemos que es un personaje que tiene un 1-2-2 en sus estadísticas y su habilidad nos indica sentido arácnido noir. Dice, cuando un enemigo inicie un ataque contra ti, inflígele 1 de daño. Así que de alguna manera también te está incentivando prácticamente sin ser una represalia, es decir, no es represalia, así que no te la pueden anular, pero les vas a hacer como si tuvieras uno de represalia permanente. Y luego en cuanto a sus cartas, pues bueno, el archienemigo no podía ser otro que el buitre noir, a poco que conozcáis un poquito del personaje, sabréis por qué, no voy a hacer mucho spoiler, pero es un personaje bastante ligado al propio Spider-Man. Apoyos como por ejemplo Mary Jane versión Noir, que dice agota Mary Jane Noir y descarta un evento munición de tu mano para quitarte esta amenaza de un plan. Y luego, claro, tenemos una mejora pistola, tenemos 2. Aquí he puesto una que es el revólver derecho, también tenemos el izquierdo. Es una mejora restringida, sabéis que no podemos tener más de 2 mejoras restringidas en el mazo. Pues con este personaje no podríamos añadir nada más porque ya tiene 2. Pero vaya 2. Dice interrupción, cuando agote revólver derecho para un ataque, ese ataque gana a distancia. Y acción de héroe dice gasta 2 recursos físicos y agota revólver derecho. Inflige 2 de daño a un enemigo por cada recurso gastado de este modo. 2 de daño por cada recurso. Es decir, si yo le pego y agoto esto, gana a distancia. Y si lo agoto y gasto 2 recursos físicos, le hago 4 de daño. Y luego tenemos eventos, como el de munición, que hay 3 copias de evento munición. Dice, el número de recursos generados por esta carta se duplica al pagar un ataque. Como la acción de héroe del revólver es ataque, te cuenta. Entonces, si tú pagas la pistola con su propia munición, con solo una carta vas a hacer 4 de daño, además de por coste 0. Pero vemos que también tiene la acción de colocar la carta de munición en la parte inferior de tu mazo. ¿Para qué sirve? Para recargar con tu habilidad alter ego. Que tú la vas dejando abajo, recargas la coges de abajo, la tiras, la vuelves a sacar y te vas recargando las pistolas todo el rato y vas... Es una bestia, es una picadora este personaje. Bastante potente y bastante chulo de utilizar. Ya digo, si puedo más adelante ya traeré alguna partida con él para que lo veáis más a fondo, porque bastante chulo, a mí me gusta mucho cuando lo juego. Y uno de mis favoritos de todo el Spider-Verso y de la saga Spider-Man en general, no podía ser este otro que Superior Spider-Man. Polémico en su inicio, pero muy querido al final. Hay varios Superior Spider-Man, hay uno que es del servidor internacional, que también ha sido traducido al español, pero el que yo os voy a enseñar aquí ha sido creado por Patatasaurio y Supaidi. Ya habéis visto a lo largo del vídeo que son un poco las 2 personas que más se han ocupado de generar contenido del Spider-Verse. Pues este en concreto me parece muy interesante porque su archienemigo es la propia conciencia de Peter. De hecho, ya estéis viendo por aquí, os llamará la atención que ni planifica, ni ataca, ni tiene vida. Pero mientras esta carta esté en juego, Superior Spider-Man no puede utilizar su atributo básico de ataque. Para quitarte esta carta tienes que descartar 3 recursos mentales. Tenemos que tener una mente a prueba de todo, vaya, para poder resistir la conciencia de Peter Parker incordiando.
Y la peculiaridad de este personaje son de nuevo sus 3 identidades. Este personaje funciona como una especie de Ironheart, en el sentido de que vamos a tener un alter ego en común, ¿vale? Va a haber 3 cartas de identidad, pero el alter ego va a ser un poco siempre el mismo. Vamos a empezar por una fase 1 de personaje, podremos ir añadiendo contadores de tecnología con una mecánica parecida a la de Ironheart, y poco a poco podremos ir evolucionando de este Superior Spider-Man con atributos 2-3-1 a este Superior Spider-Man con 2-3-2 y al otro que tiene 2-3-3. De manera que, ya digo, es una especie de Ironheart con sus propias particularidades y mecánicas, pero bueno, de una manera representativa poneros las 3 identidades para que más o menos os hagáis una idea del personaje. El otro Superior Spider-Man juega más con el tema de los esbirros. No sé si habéis leído el cómic de Superior Spider-Man, pero llega un momento en el que prácticamente tiene una isla, que es una antigua prisión, y la convierte como una especie de isla donde tiene su base secreta y su ejército particular de gente disfrazada como de no disfrazada de Spider-Man, pero sí como con uniforme que te evoca a Spider-Man y tal, y juega mucho más con el tema de sacarte un robot que forma parte de tu ejército, con mandarte esbirros que son miembros de ese ejército y demás. También está chulo, pero a mí me mola más esta vertiente, porque a mí el tema de irte evolucionando y de ir creciendo y tal me gusta más, y como en lo personal yo no he jugado todavía con Ironheart, no la he probado, pues bueno, puede ser una alternativa a comprarla, hacerte este Spider-Man fan-made, y además de una temática que la verdad que me llama más la atención que Ironheart. Pero bueno, yo lo dejo ahí. Pero no todo va a ser Spider-Man en el Spider-Verso. Y es que otro personaje muy importante, ¿cuál puede ser? Venom. Este ya lo habéis visto en el canal, en uno de esos vídeos primeros del canal que está bastante regular, pero también lo habéis visto. Este Venom, también del servidor internacional, creado por Raimi, este sí que lo traduje yo. Vemos que tiene un Eddie Brock con 4 de recuperación, que vemos que tiene su habilidad de periodista de investigación, que después de que se coloque amenaza en el plan principal, quita 2 de amenaza de un plan, de cualquier plan. Y luego vemos que su faceta de Venom, 1-2-2, tiene la habilidad Hambre. Después de derrotar a un enemigo, cura 1 de daño a Venom. Y, al igual que en su parte original, puedes hacerte 1 de daño para generar un recurso universal. Este Venom está muy guay porque además tiene mejoras que te van a permitir aumentarte el ataque por los colmillos, aumentarte la defensa por ponerte como más armadura, y tiene mucha carta de hacer daño, curarte daño si matas a un enemigo, además por su propia habilidad después de derrotarlo te vas curando. De manera que tiene una sinergia ahí muy guay entre irte como alimentando de todo aquello que te vas derrotando. Además es un personaje enfocado más en esa parte de protector letal, como habéis visto aquí en la carta. No necesariamente es un villano, sino que es esta parte ya de un Venom más antihéroe, si queréis. Que por ejemplo esta es la que te da 1 de defensa, y cuando alguien te vaya a atacar, puedes agotar la carta protector letal para hacerle 2 de daño a ese enemigo. Y si te lo has cargado a ese enemigo, pues vuelves a preparar protector letal. Es un personaje que funciona muy guay tanto en agresividad como en protección, ya digo, ya lo habéis visto en el canal, aunque la partida que jugamos perdí. Y que mi intención es volver a traerlo más adelante, porque es un personaje bastante chulo, con una partida y un mazo un poquito mejor, para que lo veáis un poquito más en movimiento. Pero está bastante chula esa mecánica de irte como alimentando de los enemigos. Y lo bonito que tiene Marvel Champions es que se puede abordar ideas parecidas, pero de formas muy diferentes. Porque si este Venom se alimenta, pero de esta manera, también tenemos este otro Venom, Venom Simbionte, que se alimenta, pero de otra. Este Venom Simbionte fue diseñado por Piccolo y traducido por Alex Mapache y Freakmon. Este tiene la particularidad de que no manejamos a Venom Eddie Brock, sino al Venom Simbionte. Ya empezamos a ver bastantes cosas que nos empieza a llamar la atención, ¿verdad? Vemos esa carta de héroe con 2 estrellas en lugar de atributos en su valor de intervención y ataque, y que su alter ego es el propio simbionte. Vale, vamos a ver lo que hace. En su identidad de simbionte vemos la habilidad de Huésped, que dice: busca en tu mazo y pelea descartes el aliado Eddie Brock y la mejora de Huésped, y pone en juego a Eddie Brock y pon la mejora de Huésped vinculada a Eddie Brock. No puedes cambiar a la identidad de héroe si no hay una mejora Huésped vinculada en juego. Tú vas a ser el simbionte, y salvo que esa mejora Huésped no esté vinculada a alguien, que puede ser un esbirro o un aliado, tú no te vas a poder convertir en Venom porque no has poseído a nadie. Y luego vemos que esa misma habilidad de Huésped en la carta de héroe nos dice que el ataque de Venom es igual al ataque del personaje que tenga la mejora Huésped vinculada. Y la intervención es igual a la planificación o la intervención del personaje. Cuando recibas cualquier cantidad de daño, tú puedes asignarle parte de ese daño al personaje que tiene la mejora Huésped vinculada. Es decir, si yo imaginar que estoy jugando con el encuentro de Escorpión, por ejemplo, un auténtico estropicio, yo puedo vincularle la mejora Huésped a Escorpión y paso a tener 3 de ataque.
Y cuando me hagan daño a mí, en lugar de sufrir daño yo, puedo hacer que lo sufra el esbirro. Que el esbirro muera, yo recuperar mi carta de huésped y bajarle la carta de huésped a otro personaje. De manera que está muy guay porque es otra manera de representar esa alimentación que tiene el propio personaje de Venom y de quitarte esbirros del medio. Para mazos que haya muchos esbirros está muy guay porque los vas consumiendo y mientras los utilizas para cargarte a otros esbirros, a ti no te están tocando porque estás utilizando a otros. Es un personaje complicado de utilizar por lo raro que es. Pero si se sabe manejar y te haces un mazo chulo y demás, está bastante guay. Además de la carta huésped, tenemos la carta enlace, que es una mejora de coste 1 que dice cuando se desvincule la mejora huésped, descarta el enlace. Después de que tu superhéroe realice una acción básica, añade un contador de enlace sobre esta carta. Y luego, si hay 2 contadores o más de enlace en esta carta, Venom gana +1 de ataque y +1 de intervención. ¿Qué hace esta carta? Que si estamos mucho tiempo vinculados a una misma persona, a un mismo esbirro o aliado, digamos que se va formando esa alianza, esa simbiosis más profunda y empezamos a generar contadores que nos van a ir aumentando nuestras habilidades. Luego el aliado Eddie Brock, que es un aliado básico, que dice que cuando Eddie Brock tiene vinculado la mejora huésped, obtiene 2 de ataque. Entonces, si vinculásemos la mejora a Eddie Brock, tendríamos 1 de intervención y 2 de ataque, por ejemplo. Y además podemos infligir 1 de daño a Eddie Brock para preparar a Venom. O sea, bastante chula la sinergia, ¿no? Bastante guay. Y su archienemigo también es bastante interesante porque no es un enemigo. Es Spider-Man con el traje negro. Son las peores pesadillas de Venom recordando a su ex. Vemos, por ejemplo, el entorno del traje negro que dice al comienzo de la fase de jugador, si Spider-Man está en juego y la mejora huésped no está vinculada a él, inflige un punto de daño a Venom. Al comienzo de la fase de jugador, si la mejora huésped está vinculada a Spider-Man, inflígele a Spider-Man un punto de daño. Y cuando Spider-Man es derrotado, el jugador de Venom recibe una carta de encuentro. ¿Qué nos va a hacer esto? Que nos va a quitar nuestra capacidad de unirnos a otros personajes para ponérselo a Spider-Man. Además, Spider-Man, no sé si os habéis fijado, pero no es un enemigo. Es un aliado. De manera que lo vamos a poder medio ir utilizando, porque le vamos a vincular a las cosas, pero cada vez que se utilice y cada turno que ocurra va a ir sufriendo daño y al final nos dará una carta de encuentro. Es una mecánica de archienemigo que van también en consonancia con la propia temática del personaje y que es un poquito diferente a otras cosas que estamos acostumbrados a ver. Y por último, otra versión de Venom es este agente anti-Venom, diseñado también en el servidor internacional por Design Hacker y traducido por Supaidi. Este personaje también tiene una mecánica mucho de curación. Vemos en su versión de alter ego que tiene 2 de recuperación, una recuperación poquita, pero que dice después de que cambies esta identidad, cura 2 de daño a cualquier personaje. De manera que te va a permitir curar a cualquier personaje del juego, ya sea un aliado, otro jugador, incluso un esbirro o un villano si quisieras, y por supuesto a ti mismo. Y en su parte de héroe tiene un 1-2-2, el 2 con asterisco de ataque, porque cuando Agente Anti-Venom tenga 10 o más puntos de vida, obtiene +1 de ataque y sus ataques ganan penetrante. De nuevo es un personaje que, de nuevo con su propia mecánica, por la propia temática del personaje, va a respaldarse mucho en curar, en ganar más vida de la cuenta, en curar a los demás. Y para ello tiene cartas como este apoyo de coste 4 de aliados improbables, que dice agótala y descarta una carta de tu mano. Si esa carta tiene un recurso físico, pues drenas 2 de vida de un enemigo. Este personaje además viene con la típica cartita para explicarte reglas particulares de ese personaje y te indica que drenar pues es quitarle vida a alguien y sumártela a ti. Vamos, lo que viene a ser drenar. Entonces, descartas un recurso físico, le quitas 2 de vida a alguien y te lo sumas. Uno mental, quita toda amenaza de un plan. Uno de energía, roba 2 cartas. Uno universal, eliges 2 de cualquiera de las anteriores. La mejora, ejército de un hombre, que dice cuando Agente Anti-Venom haga un ataque básico, si no hay aliados bajo tu control, roba una carta y cura 1 de daño a Agente Anti-Venom. Ejército de un solo hombre. La mejora con mis propias manos, dice agota con mis propias manos y el próximo ataque de Agente Anti-Venom gana a distancia. Y luego pues agota con mis propias manos y drena 1 de vida al villano. Como vemos es mucho de ir quitando vida a los demás para sumársela a él o a otros personajes, pero también mucho a él. Y luego armadura antimaníacos. Dice Agente Anti-Venom gana represalia 1. Después de que Agente Anti-Venom reciba daño de un ataque, agota armadura antimaníacos y cura 1 de daño al Agente Anti-Venom. O sea, cuidado, porque te da represalia 1 por coste 2 y además está haciendo que cada vez que te peguen 1 de daño lo vas a recuperar. O sea, bastante potente también. Este no lo he probado, pero tiene pinta de que con un buen mazo de protección que te haga curarte o incluso de agresividad para aprovechar esos 2 de daño y potenciándote puede ser bastante chulo. Y ya está, hasta aquí este pequeño muestrario de personajes del Spider-Verse un poquito más diferentes que podéis encontrar, por supuesto, todos ellos en el grupo Triskelion.
Os dejaré de nuevo el enlace en la descripción para que podáis acceder cómodamente desde ahí, pinchando el enlace y os unís al grupo y ya está, es un grupo de Discord como otro cualquiera. Si os gusta este tipo de vídeos, pues ya iré trayendo poquito a poco más al canal, iré agrupando personajes quizá por temáticas, algo así, por tenerlo todo un poquito organizado. Y también poco a poco iré trayendo análisis pues, de estos héroes fan-made, de los escenarios, estrategias que se puede tener, mazos que podamos construir para ellos y demás, pero como digo, poquito a poco y conforme se vaya pudiendo. Por lo pronto mi intención es hacer alguna partida con el Spider-Man Noir y pues analizarlo un poquito, ver cómo se le puede construir el mazo y demás. Y seguramente con el superior Spider-Man que os he enseñado también, porque la verdad que me gusta mucho y ese rollo de potenciar y crecer ya me llamaba mucho la atención de Ironheart, pero no la he probado y pues pudiendo probarla con Superior Spider-Man, que me llama mucho más la atención, pues seguramente lo acabe trayendo aquí antes o después. Como digo, poco a poco. Por lo pronto, si os gusta esto, pues me lo podéis hacer saber, dejando cualquier cosilla en la caja de comentarios, podéis comentar lo que os apetezca, cuál personaje os ha llamado más la atención, qué otros personajes creéis que hay, qué personajes os apetecería que hubiera, cualquier cosilla. Si os ha gustado este vídeo, podéis dejar un me gusta, compartir y todas esas cosillas, suscribirse también para estar pendiente de nuevas cosillas que vayan llegando. Sin más, yo por mi parte me despido, daros las gracias a todos por dedicarme un ratillo de vuestro tiempo y nos vemos en la próxima. Chao.